Buenos días a todos y a todas los que están en este momento conectándose. Bienvenidos a este nuevo jueves GP en el que vamos a conversar sobre la reforma laboral. Damos unos minuticos que se termina de conectar la gente y arrancamos. Bueno, listo. Vamos iniciando. ¿Me escuchan todos bien? Espero que sí. Y vamos a conversar acerca de este tema supremamente novedoso. Bienvenidos a Jueves Gómez Pinzón. Para los que no me conocen, soy Mauricio Montealegre, soy socio de Gómez Pinzón y dirijo el grupo de práctica laboral. Estoy acá después de haberme trasnochado leyendo el, el- el informe de conciliación y el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, eh, precisamente para estar al día acá con ustedes y poder conversar. Como se imaginarán, pues es un tema comillas novedoso, digo comillas porque pues venimos hablándolo hace mucho tiempo, pero me parecía importante retomarlo hoy. Si se acuerdan, la invitación que les hicimos a este jueves Gómez Pinzón tenía unos interrogantes y era porque no sabíamos si íbamos a tener reforma laboral para el día de hoy. Probablemente, y esos eran los rumores de pasillo de Congreso entre laboralistas y congresistas, es que sí iba a ocurrir y así efectivamente pasó. Se aprobó en Senado eh, el texto de reforma que venía ya de la Comisión Cuarta, se aprobó en plenaria y como consecuencia tenemos reforma laboral, habemos reforma laboral. Hoy en día estamos pendientes entonces de los pasos a seguir. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Eh, Como país estamos en una situación pronto algo convulsa, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Eh, Estamos discutiendo una reforma laboral, hay en el aire una reforma laboral, pero esa reforma laboral viene hablándose desde hace ya más de 2 años, eh, desde que inició, digamos, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y la reforma laboral ha transitado todo el recorrido legislativo, incluso el punto que se había hundido. No sé si recuerdan, por allá en el mes de marzo, la reforma laboral se hundió. ¿Qué quiere decir que se hundió? Que en el proceso legislativo se votó favorable el archivo la ponencia de archivo, perdón, de la reforma laboral, quiere decir que no iba a prosperar, y esa era una decisión, digamos, de orden democrática y constitucional, porque ese es el rol y la labor que tenían los congresistas en la Comisión Séptima, que era donde la estaban evaluando, pero una vez vencimos ese escenario de reforma laboral, en ese proceso legislativo, nos guste o no, pues se vino un anuncio por parte del gobierno de una consulta popular. ¿Para qué era la consulta popular? La consulta popular no era para nada distinto a eh, vamos a sacar los elementos de la reforma laboral, vamos a hacerlos prosperar a través de un movimiento popular que supone otro trámite legislativo para que posteriormente los ciudadanos en Colombia, con un umbral bastante complejo, decidan si prospera o no prospera. Ahí hay un montón de matices interesantes para discutir. El primer matiz de esos es que todos los analistas y expertos nos decían, no va a pasar una consulta popular, porque el umbral es bastante alto. El umbral, si mal no recuerdo, y no lo voy a hacer de la forma más técnica, estaba entre 12 y 13 millones de votos, no necesariamente favorable, y luego se miraba el 50+1. Esto, digamos, era muy complejo de que ocurriera 13 millones de votos para una consulta popular, pues no ha pasado nunca. Se hacía una revisión hacia atrás eh, de cómo habían sido estos procesos en el pasado y en la historia constitucional colombiana, y nos encontrábamos con el referendo que propuso el entonces presidente Álvaro Uribe, que en su mayor momento de popularidad no logró pasar, si no entiendo, un artículo. Luego, el referendo para la paz, que, digamos, tuvo otra discusión de otra índole. Y luego la consulta popular anticorrupción, que la propuso, la promovió
en ese momento candidata a la alcaldía Claudia López y que tampoco prosperó por el umbral. ¿Qué ocurre con esas discusiones de umbrales? Que, por supuesto, puede entenderse como una derrota si no se pasa, pero de cara a unas eventuales elecciones, pues posicionar 11 millones de votos, que es una de las aspiraciones que pudiera tener el partido de gobierno, pues ya empezaba a generar una organización política de cara a las elecciones de Congreso y elecciones presidenciales de mucha fortaleza. Entonces, por eso, digamos, el análisis de estos procesos de reforma laboral no necesariamente se limita en lo jurídico, tiene un alcance y un componente político muy grande, y es que cuando se presenta la reforma laboral, se vota favorable la ponencia de archivo y se plantea la consulta, sale un congresista, digamos, muy imaginativo, creativo, y presenta un recurso de apelación hacia archivo. Y ese recurso de apelación nunca, digamos, ha prosperado, prosperó en esta circunstancia y salió la nueva noticia de revive la reforma laboral. De ahí que ya no pasara a la Comisión Séptima, que era la que la había hundido, insisto, comillas, y se asigna a la Comisión Cuarta. Y esa comisión cuarta es la que, previamente definida pues, por el presidente del Senado, esa comisión cuarta es la que vota, digamos, cuál va a ser el texto que debería prosperar en el escenario legislativo. Ahí, no sé si lo han escuchado a nivel de medios, es donde se hablaba de la contrarreforma. La contrarreforma era lo que venía aparentemente por parte de esa comisión cuarta y era un texto, digamos, acordado con base en el aprobado por la Cámara de Representantes, pero que tenía unas modificaciones que luego fueron ajustadas en plenaria. Ese es un poco el resumen de lo que estamos en reforma laboral versus consulta popular. La consulta popular, el día en el que se revive la reforma laboral, también se hunde, que uno no tiene que ser, digamos, un experto en materia política ni jurídica, pero deja evidencias de concesiones de los mismos congresistas. Digamos, yo paso, revivo la reforma laboral, pero no te voy a dejar pasar la consulta popular. Nuevamente, no, a la mayoría de los congresistas no les conviene que se lleve a cabo un proceso de referendo, de consulta popular, que va a generar un posicionamiento a un partido político en particular, ¿no? Entonces siempre ahí va a haber egos y riñas, y eso todo, para mi infortunio, nos deja en una situación lamentable en el que una ley que debe ser técnica, como la laboral, empieza a verse permeada por los intereses políticos típicos que existen en Colombia, y ahí que uno pueda tener planteamientos y cuestionamientos hoy muy de moda a nivel técnico que debemos revivir y debemos rescatar, eh, y que son de absoluta relevancia para nuestro día a día. También hay una potencial reforma a la salud, para no dejarlo por fuera, en que estamos hoy. Se está tratando de discutir nuevamente en Comisión Séptima una reforma a la salud, y eso se unen con la reforma pensional, porque en estos tiempos muy convulsos, muy interesantes para los abogados y para todas las personas que tengan un interés en la forma en la que cambia nuestro estatuto jurídico colombiano, pues también la Corte Constitucional ya sacó una publicidad, una comunicación de un auto, porque no sale todavía la información completa, en la que anuncian que se devolverá el texto de la reforma pensional al Congreso por unos vicios de procedimiento para que los corrijan, y le da 30 días hábiles al Congreso, que se contarán por los días en los que sesione el Congreso, en este caso la Cámara de Representantes, que es donde estaba discutiéndose la reforma pensional, o donde se discutió al finalizar la reforma pensional, para que corrijan esos vicios de forma y otra vez, digamos, salga avante su contenido. ¿Qué significa eso? Para que, digamos, aclaremos en qué estamos hoy. Que la entrada en vigencia de la reforma pensional, de la ley que dio lugar a esa reforma pensional, será redefinida por la Cámara de Representantes, por nuestro Congreso, en esos ajustes de forma que se están planteando. Esa entrada en vigencia estaba para el 15 de julio de este año, pues por eso casi todo el mundo estaba corriendo, organizando su historial pensional al 30 de junio, y eso va a extenderse en el tiempo. Dudas que surgen sobre este tema. ¿Qué pasa con las personas que se trasladaron?
¿Vamos a perder ese traslado, sí o no? Acuérdense que hay dos artículos que estaban con vigencia anticipada, que era el artículo 76 y el parágrafo del artículo 12, que lo único que regulaba era la ventana de traslado desde la fecha en la que se expide la ley, que era el año pasado en julio, y 2 años adelante, o sea, eso sigue hasta el año 2026, la ventana de traslado que aplica para las personas que les faltaran 10 años o menos para el reconocimiento de la pensión en edad. ¿Por qué? Porque esas personas no podrían trasladarse. Entonces entra una nueva ley y lo que dice la ley es, como yo estoy afectando, comillas, tu situación de decisión para un escenario pensional, lo que voy a habilitarte es una ventana de traslado, hagan de cuenta literalmente una ventana para que se pase, que tiene una temporalidad de 2 años. Eso sigue vigente, eso sigue vivo, perdón el uso coloquial, voy a hacer hoy bastante coloquial para que el lenguaje técnico no sea un obstáculo en este jueves Gómez Pinzón, pero esa ventana de traslado, lo que permitiera el traslado, sigue vigente, sigue viva, así lo dijo la Corte, entonces no se nulitará ese traslado. Y aún así, y pongan un pincito ahí en este comentario mío, yo creo que si se hubiera declarado la inconstitucionalidad absoluta de la reforma laboral, de la reforma pensional, perdón, eh, esos traslados hubieran sido válidos porque se hicieron en vigencia de una ley y de ahí, digamos, surge todas las virtudes de la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica que ofrece el país. Hubo un uso legítimo y lícito de la ley y lícito de la ley, por lo tanto no debería haber inconveniente. Y el otro artículo que estaba vivo y que sigue vivo es el de las ACAI, que eran los anteriores fondos de pensiones, que era la elección que tenía que hacerse dentro de los primeros 6 meses, que ya ocurrió, entonces también, digamos, no se tumba, no se deroga. Ahí hay un componente económico, social de la Corte muy salomónico a mi entender, y es que se creó una nueva CAI. Entonces había un gran ruido sobre qué iba a ocurrir con estos ACAI que se habían creado, los recursos que ya se habían transferido, lo que nos permite entender que para la Corte Constitucional la reforma pensional va a ser viable, salvo que no se cumpliera el proceso formal de expedición de una ley. Yo ahí tengo también otro comentario interesante por plantear y es que yo sigo pensando que tal vez por vía de ley estatutaria es como se debería haber tramitado esta ley, igual que la laboral, y eso será seguramente otra discusión académica y jurídica que se plantee, pero no dejarla por fuera. Eh, otra consulta popular, hubo otra consulta popular. Eh, inmediatamente digamos, se hunde esa inicial, sale la consulta 2.0, así misma bautizada por muchos congresistas y incluso de gobierno, en las que ya no solamente se incluían los temas laborales, sino los temas de salud. Entonces, había unas reformas a la salud por vía de consulta popular. Entonces, el atasgo, el atajo que estaba creándose a nivel gobierno estaba siendo muy interesante, son unas movidas bien agresivas y es, saco la reforma laboral, no prospera, te saco una consulta popular para ver si prospera, eh, sale una reforma a la salud, no prospera, vengo con una nueva reforma a la salud y por supuesto otra consulta popular con temas de salud para ver si eso obliga a que ustedes como congresistas hagan efectiva mi intención como gobierno. Estoy, digamos, suplantando lo que yo creo que piensa el partido de gobierno y el presidente para efectos de lograr su objetivo, que no es otro que reforma laboral, reforma la salud y reforma pensional, desde el ámbito de lo que es el sistema de seguridad social y el universo del trabajo. Y ahí entonces también, cuando ya se hunde nuevamente esa consulta popular, porque pasó ayer mismo, en ese escenario de concesiones, insisto, perdón si es muy técnico, pero es que este es el escenario convulso en el que estamos hoy. Eh, esa asamblea popular constituyente parecería que es algo que se está planteando en caso tal de que no prosperara la consulta popular. Así también fue anunciado en comentarios, un poco de tarima, no de tarima, pero sí. Eh, y el componente popular creó un montón de cuestionamientos. Ayer que estuve muy atento al debate jurídico entre el ministro de Justicia y el profesor
Mauricio Gaona, hacían énfasis a este punto del elemento popular y no nacional por el componente de mayorías. Bien interesante también desde la perspectiva académica, pero digamos, ese puede ser el camino, hay muchos que así lo interpretan. Y todo esto, un foco, por supuesto, de país, y es que a 2026 vamos a tener elecciones presidenciales. Ya estamos en campaña presidencial, así no sea formal, y ya todas las actuaciones de todos nuestros gobernantes y congresistas están dirigidas al posicionamiento de lo que significa un partido de gobierno con intención de perpetuarse, digamos, en el sentido legítimo de la palabra, en el poder con su proyecto político, perpetuar su proyecto político de forma legítima, que hasta ahora, y eso hay que decirlo, el presidente Gustavo Petro no ha hablado de reelección, entonces significaría un candidato distinto de su grupo político. Y por ahí, sin mucho ruido, pero también muy importante, las elecciones para un nuevo Congreso. ¿Por qué sin mucho ruido? Porque el Congreso sigue teniendo una reputación, digamos, muy compleja a nivel país, pero sigue siendo una de las ramas del poder público y sigue siendo la materialización de la oposición a los proyectos que se quieran plantear desde el Ejecutivo o desde el partido de gobierno en viva voz del Ejecutivo. Entonces, ese es muy relevante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que esa era una de las banderas que tenían muchos miembros del partido de gobierno, y es tener mayorías en el Congreso es lo que les va a habilitar, sin lugar a dudas, que el Ejecutivo tenga un éxito, por lo menos desde lo que ellos consideran un éxito a nivel de propuestas, y eso no se logró. Digamos, es muy equilibrada esa balanza en cuanto a fuerzas de poder político, pero no se logró, y esa es, insisto, una de las banderas que se tratará de izar de cara al 2026, y de ahí que la consulta popular sea tan relevante para el partido de gobierno. Esto se los digo no con una posición parcializada hacia ninguna de los extremos que actualmente vive el país. Puedo tener mi posición, pero no la voy a transmitir acá porque me regañan. Pero más allá de eso, el contexto es ese. O sea, el contexto es que ninguna de las actuaciones que se están ejecutando en este momento uno puede entenderlas como libres. Y esa es mi posición personal. La expedición de la reforma laboral no deja, no deja un tufillo de haberla revivido para opacar una consulta popular que tenía un incentivo político. Entonces, cuando a mí los congresistas me los veo, digamos, planteando escenarios de triunfo, de le revivimos los derechos a los trabajadores, yo no lo creo tanto. Soy yo, que soy un poco ya irónico en ese sentido, y también incrédulo, porque, digamos, no es el interés de los trabajadores, muchísimo menos la fuente del trabajo, que somos nosotros los empleadores y que son las empresas, sino un interés político. Y ahí es donde yo, digamos, no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se desarrollan estos procesos, pero, digamos, desde el país en el que estamos, es en lo que estamos hoy. Dicho eso, entonces, si el texto de la reforma se concilia antes de mañana, que, digamos, ya hay una posición casi que consolidada para aprobar el texto del Senado, pues Colombia va a tener un nuevo marco normativo que va a regular aspectos claves de las relaciones laborales. Eso es una evidencia, y frente a eso, digamos, estamos en un escenario de claridad y que nos permite entender que ahora sí el estudio que hagamos del texto de reforma pues nos va a dar eficiencia a nuestra labor del día a día. Acá siempre, y trato de decírselo a la mayoría de mis clientes con los que converso estos temas, y es ¿cuál es el principal dolor del universo del trabajo en Colombia? Esto para entender, digamos, la forma de estructura que debería tener un estatuto laboral. Y la respuesta, digamos, puede ser múltiple, puede tener múltiples respuestas, apreciaciones, incluso porque está ligado mucho a la opinión personal, pero, y esta, insisto, será mi opinión, el principal dolor del universo del trabajo en Colombia es la formalidad, porque la formalidad es aquello que permite a los ciudadanos de a pie y ciudadanos formados incorporarse al sistema.
cuando una persona está formalmente vinculada al mundo del trabajo, pues va a tener un ingreso que va a estar sujeto en un gran porcentaje de casos a unos impuestos, y esto lo digo porque es lo que está ocurriendo, unos impuestos que deberán ser pagados mensualmente a través de lo que es la retención en la fuente para los casos que apliquen o declarar los ingresos que haya tenido de cara a nuestra autoridad tributaria para que se cause un impuesto a nivel de renta. Entonces, cuando yo soy formal y tengo este escenario de impuestos, pues estoy contribuyendo de forma directa a el aparato operativo de gobierno y estatal, pero no solamente eso, sino que estoy irrigando el sistema de salud, estoy irrigando el sistema pensional y estoy, por supuesto, irrigando el sistema de riesgos laborales para lo que es nuestro sistema de seguridad social integral, ¿no? Entonces, ahí hay una frase cliché que siempre usamos los laboralistas y que nunca voy a dejar por fuera y es, no hay mejor reforma pensional que una buena reforma laboral, porque el sistema pensional vive de todos los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Aquellos que están formales. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el principal dolor del universo del trabajo? Es la formalidad. Colombia navega en una informalidad gigantesca que supone que estos sistemas muy bien diseñados, no ahora, sino con anterioridad, pues se vean en ocasiones afectados y tenga que, digamos, tener un impacto en el presupuesto general de la nación para corregirlos, debido a que no existe una formalidad que esté promoviendo, digamos, que el sistema reciba los recursos suficientes para sobrevivir. Eso, digamos, tiene igual representatividad en el sistema de salud. No hay una mejor reforma a la salud que una reforma laboral porque va a permitir que se capturen mayores ingresos. Y asimismo, digamos, podría uno plantearse que la mayor necesidad que podemos tener como país es darle formalidad a nuestros trabajadores. ¿Eso ocurre con la reforma? En mi opinión, no. Hay unos artículos, y los vamos a ver más adelante, en los que se crean escenarios de formalidad laboral, pero todos sujetos al presupuesto general de la nación, lo que significa que eventualmente no se podrán atender. Dicho eso, vamos a entrar en materia, vamos a tocar unos puntos aquí muy rápido y luego yo les explico otros con la ley en particular. ¿Qué nos va a cambiar a nivel de jornadas? Vamos a tener una jornada diurna que va a ir de 6 a.m. a 7 p.m. y nocturna de 7 p.m. a 6 a.m. ¿Eso qué significa? Que vamos a cambiar nuestros recargos nocturnos. Este era uno de los puntos de mayor discusión en Congreso, incluso por todo el ruido político. Acá es cuando le dicen a los colombianos, vamos a pagar horas extras desde las 6 de la tarde, desde las 7, porque aquí la noche arranca en Colombia a partir de las 9 de la noche, de las 10 de la noche. Eso, digamos, no es cierto, pero no quiero hacer comentarios políticos, simplemente se cambian los recargos. Ahora serán a partir de las 7 de la noche. Y esto va a entrar en vigencia en los 6 meses posteriores a la promulgación de la ley. Tendremos que esperar a que la ley esté vigente 6 meses y empezar a hacer toda la programación de turnos según lo que nos pueda afectar. El valor de los recargos no cambia, sigue siendo el 35%. Recuerden que el factor para multiplicar es el valor de la hora por 0.35, no 1.35 como en las horas extras, porque no es una hora extra, es simple y sencillamente un recargo por trabajar en una hora nocturna, ¿no? No es una hora extra, es un recargo por trabajar en la hora, digamos, de la noche. De ahí, insisto que ese mensaje de nos quitaron las horas extras no es cierto. Me irrita de sobremanera que eso cale en la narrativa del día a día de las personas porque lo terminamos incorporando, nos lo terminamos incorporando y pensando que no teníamos horas extras y que en Colombia los empleadores éramos esclavistas y los empleadores éramos, buscábamos la precarización del trabajo y odiábamos básicamente a nuestros trabajadores cuando solamente basta con revisar el decreto 1072 del 2015 para ver la cantidad de normas que se compilaron a nivel trabajo y la cantidad de normas que existen para proteger a los trabajadores y que ofrecen garantías de todo tipo, económicas, de seguridad y salud en el trabajo,
psicosociales, pensionales, a nivel salud, mejor dicho, no debemos, y esto es otro llamado, tener una posición muy crítica para que esa narrativa del empleador malo del paseo, el empleador esclavizante, deje de existir porque nos hace mucho daño. Recargos, acá sí hubo un cambio, los recargos estaban en el 75%, los recargos dominicales, y esos recargos dominicales pasan ahora al 100%. Recargos dominicales pasan al 100%. ¿Va a tener una implementación gradual? Sí. Esa implementación gradual, digamos, tiene un objetivo y es permitirle, perdón, no sé, ¿se me fue la pantalla? No, no, creo que no. Se me pegó acá. Permitirle a los trabajadores que trabajen en dominicales, si esto no sé qué pasó, ya, que reciban el 100% y va a tener una implementación gradual que arranca a medirse desde el 1 de julio de este año. 1 de julio del 2025 pasa al 80%, julio del 2026 pasa al 90% y está previsto para julio del 2027 que esté en el 100%. La ley dice que esto sin perjuicio, por supuesto, de los empleadores que quieran hacer el ajuste de manera anticipada, es decir, quieran pagar el 100%, invitadísimos todos los que quieran hacerlo de forma anticipada o de forma gradual, que es lo que la ley permite. Este es otro de los temas, y acá están los primeros tres temas, digamos, y el cuarto que ya lo pongo, de mayor discusión y polémica, las pongamos, y es contrato de aprendizaje versus monetización de la cuota cena. Entonces, el contrato de aprendizaje, ¿cómo está planteado? Está planteado para hacer un contrato de trabajo. Esa era la mayor discusión que había. ¿Será o no será un contrato de trabajo el contrato de aprendizaje? A última hora fue de los últimos temas que se cambiaron. Pasó a ser un contrato especial regulado por el Código Sustantivo del Trabajo a término fijo con una duración máxima de 3 años. Eh, la remuneración en las etapas, digamos, propias de la actividad del aprendiz, que no sean formativas con la entidad académica, serán pagados al 100% de un salario mínimo. Acá hay, digamos, muchas posiciones también críticas a nivel jurídico y político. A nivel político le van a pagar por fin a los muchachos del SENA y a los que están en contrato de aprendizaje. Daba a entender que antes no se les pagaba. No, sí se les pagaba. Se les pagaba un 75% de un salario mínimo y si el índice de desempleo estaba superior al 10%, se pagaba el 100% del salario mínimo. Entonces, eso nos ponía en una posición de discusión si realmente la necesidad política era pagar o no pagar el salario mínimo en su totalidad. Yo creo que no, yo creo que a nivel de contrato de aprendizaje y, digamos, en la parte práctica, el 75% que también se ve incrementado, pues no tiene mayor inconveniente, incluso el 100% que se pague como apoyo de sostenimiento durante la fase lectiva, tampoco genera un problema. El tema, y digamos que no debemos dejar por fuera, es cuál puede ser la intención que exista detrás de esto, ¿sí? ¿Cuál es la intención de darle un contrato de trabajo a los aprendices cuando no son trabajadores? Entonces, digamos, la discusión estaba muy interesante porque decían, pero es que en la realidad son trabajadores y los tratan como trabajadores y los ponen a trabajar igual y son un trabajador más. Ok, para eso hay una herramienta jurídica que es potencialmente una demanda laboral y en un principio como la primacía de la realidad, que me va a proporcionar las herramientas para que en la reclamación esté dado que el contrato de trabajo, que el contrato de aprendizaje que sea tratado como un contrato de trabajo, pues tenga los efectos de una relación laboral. Ese es el principio de la primacía de la realidad que todos conocemos. No ocurrió
digamos, y nuevamente hay que tener la suspicacia muy afinada. ¿Y cuál es la finalidad de estos escenarios? Es que un contrato de trabajo suma un trabajador más a la compañía y promueve a nivel de organización potenciales organizaciones de trabajadores. Y esa es, digamos, una opinión de un efecto que puede llegar a tener, y es cómo desde gobierno se promueve el incremento de organizaciones sindicales, y en ese escenario de organizaciones sindicales, pues va a tener potencialmente mayor eh, impacto y control quienes controlen esos sindicatos, ¿no? Entonces, no lo digo en tono antisindical, ni mucho menos, ni de afectación a los derechos de asociación, los cuales respeto, pero sí veo una intención muy evidente en crear una organización sindical a partir de la vinculación de aprendices, o fomentar una organización sindical con mucha más robustez de la que existe hoy. Creo que un buen sindicato le puede dar muchos elementos positivos a una empresa, pero también creo que un muy mal sindicato le hace mucho daño a una compañía. Entonces, de ahí que estuviera una discusión nuevamente muy polémica, que no eran capaces de asumirla, que no eran capaces de asumirla con la realidad, que en mi opinión es esta: es yo quiero que los aprendices sean trabajadores, porque de esa manera voy a poder tener la posibilidad de vincularlos a un sindicato y voy a hacer más fuerte mi sindicato. Punto. Esa es una realidad que pudiera decirse, y que no son capaces muchos congresistas de asumir. ¿Cuál es el contrapeso al contrato de aprendizaje? La monetización de la cuota. Y por acá veo algunas preguntas, y una me dice, ¿cómo queda la parte prestacional? Es un contrato de trabajo normal. Entonces hay que hacer el pago, digamos, en fase electiva hay que hacer el pago de absolutamente todos los derechos a los que tenga un trabajador. Entonces, digamos, ese es uno de los retos a nivel de costos. Todo hay que incluir: prestaciones sociales, caja de compensación familiar, todo lo que corresponda, y también aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. Toda la carga laboral, que es aproximadamente el 53% del valor del salario, debe formar parte de este contrato de trabajo. Por lo menos es la forma en la que está planteada. Esperemos a ver cómo queda en la conciliación, pero como es uno de los temas de mayor polémica, seguramente así mismo se planteará. El valor de la monetización de la cuota es 1.5 salarios mínimos. Es decir, si yo no quiero tener aprendices, debo monetizar la cuota, y debo hacerlo a través de este mecanismo, que es el pago de 1.5 salarios mínimos. Eso es, digamos, la otra discusión. Querían subirlo a 2 salarios mínimos porque, insisto, es el contrapeso que existe. Yo, si tengo la posibilidad de vincular un contrato de aprendizaje laboral o no, y pagar una cuota de monetización, yo quiero ver cuál me resulta más costosa, no a nivel operativo y estratégico, sino en dinero y en costos. Y si se incrementaba mucho más el valor de la monetización de la cuota, pues fomentaba la contratación de los aprendices. Ahora quedó, digamos, en mi opinión, muy pareja. 1.5 es parecido al valor del costo que tiene una relación laboral. Eh, Esos son los puntos a nivel SENA. Para mí eran los más polémicos. Eh, este era otro poco técnico, lo dejo así simplemente enunciado. ¿Cuáles eran las relaciones que regula? Querían hacer una vinculación directa a los trabajadores oficiales, se excluyeron finalmente. Este es otro muy interesante, y es el contrato a término fijo. Hubo muchas discusiones sobre el fin del contrato a término fijo, sobre el fin del contrato por duración de la obra. Buenas noticias: siguen vivos estos contratos, no se eliminan estos contratos. ¿Se promueve la vinculación por término indefinido? Sí, pero ahora, digamos, no hay una discusión sobre la excepcionalidad de un término fijo. El término fijo podrá aplicarse sin ningún inconveniente, y tiene una duración máxima de 4 años. Acá hay un tema bien interesante, y es: estoy viendo preguntas mientras tanto, perdón. Yo soy bueno para el multitasking, pero hay un montón. Creo que las voy a dejar para el final porque están muy chéveres. Pero entonces sigo acá. El mito urbano de todos era: el contrato a término fijo, después de X número de prórrogas, se convierte en indefinido. Y siempre los laboralistas decíamos: no, eso no ocurre.
El contrato de término fijo siempre será término fijo y el contrato de término indefinido siempre será término indefinido. Nunca se convierte, salvo que la voluntad de las partes así lo establezca. Ahora, ese mito urbano se nos convirtió en realidad. Vencidos los 4 años de relación laboral, ese contrato pasa a ser indefinido. Máximo 4 años puede tener una persona un término fijo. No quiere decir que sean términos fijos de 4 años, no quiere decir que sean términos fijos de 1 año, sino término fijo máximo puede estar 4 años. Ahí ya se convierte a término indefinido. Parte positiva, los 4 años los vamos a empezar a contar a partir de la entrada en vigencia de la ley. O sea, si yo tengo en este momento a alguien con 5 años como término fijo, no quiere decir que ya sea indefinido, sino que tendrá 4 años más y seguramente llegará a los 9 años. Acá yo hago un paréntesis y es, digamos, las buenas prácticas laborales que trato yo de promover con mis clientes, con la mayoría de los que están acá conectados, es evaluar realmente si necesito tener un término fijo o si puedo tener como un término indefinido a una persona que ya lleva 5 años conmigo. Porque la percepción de identidad y lealtad corporativa después de los 4 años sí es mucho más elevada en un término indefinido por la percepción de la palabra indefinido que la que es en un término fijo. Incluso en muchas ocasiones es más cara la indemnización de un término fijo que la de un indefinido. Entonces, este es de los puntos que finalmente no, en mi opinión, no va a generar mucho daño. Yo creo que después de 5 años, y así se lo he dicho a muchos clientes también, con un término fijo, si se va a terminar el contrato, la recomendación es hacerlo por mutuo acuerdo de las partes y tratar de darle un efecto de indefinido para definir, perdón el uso de las palabras, eh, el valor de la suma transaccional y así darle tranquilidad a la persona que no se le afectó su antigüedad. Es una recomendación que yo he incorporado con muchos clientes, que me ha funcionado y que me ha facilitado ponerle fin a muchos conflictos potenciales que se puedan generar por el término de los contratos. Entonces, digamos, frente a eso, no tengo mayores quejas. Hay dos tipos de prórroga en este contrato. Va a ser una prórroga que se llama pactada y otra que se va a llamar automática. Yo no sé por qué se inventaron esos nombres, no me pregunten porque no me gustan para nada, pero básicamente la prórroga pactada regula los términos fijos inferiores a 1 año. No sé si se acuerdan esa regla del término fijo inferior a 1 año. Después de la tercera prórroga, se debe ser por lo menos de 1 año. Eso sigue vivo. Entonces usted puede pactar las prórrogas que quiera en un fijo inferior a 1 año y al cabo de las 3 prórrogas, es decir, 4 periodos, periodo inicial, prórroga 1, prórroga 2, prórroga 3, cuarta prórroga, quinto periodo del contrato tiene que ser de 1 año. Y eso sin que supere los 4 años. Yo sé que no está fácil, pero digamos para que lo tengamos incorporado, no cambió la regla de la prórroga del término fijo inferior a 1 año, con la salvedad que ahora puede uno celebrar un contrato a 2 meses y luego a prorrogarlo a 4 meses y luego a 5 meses y luego devolverlo a otros 2 meses. Pueden ser iguales o superiores a la prórroga inicialmente pactada. La cuarta prórroga, quinto periodo del contrato, cuarta prórroga, quinto periodo del contrato debe ser de por lo menos 1 año y en su totalidad ese término fijo no puede pasar de 4 años. Esa es la regla. Si hay dudas, con mucho gusto las podemos revisar finalizando esta pequeña descripción de los puntos más importantes. Proceso disciplinario. El proceso disciplinario era otro bien polémico. Yo creo que no cambió mayor cosa en el sentido que nos formalizan lo que ya, digamos, teníamos a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, que si no estoy mal es del 2014 o el 2015, creo que es del 14. Pero bueno, la sentencia de la Corte que nos dice que tenemos que hacer una comunicación previa a la persona que está en el proceso disciplinario, que le debemos indicar los hechos, conductas o omisiones que motivan el proceso, que debemos ponerle a su disposición las pruebas, que debemos, digamos, llevarlo a un escenario en el que pueda controvertir la versión de los hechos que tenga la compañía o el empleador y, por supuesto, dar una decisión motivada sobre
la eventual sanción disciplinaria o lo que hacíamos muchos en casos de terminación de contrato de trabajo con justa causa. ¿Cuáles son los temas de relevancia? Uno, solamente esta regla va a ser para las sanciones, no para las justas causas. Nos diríamos a nosotros mismos, laboralistas, puedo terminar el contrato con justa causa sin este proceso disciplinario. Es cierto, en principio es cierto. ¿Qué ocurre? Que hay unos derechos fundamentales de por medio, como el debido proceso y el derecho a la defensa, que creo que debemos garantizar en esos procesos de justa causa. La parte positiva es que al no ser una sanción, pues no estoy necesariamente atado a lo que me dice la nueva ley, que solamente aplica para las sanciones, pero sí para una, digamos, una investigación. Parte compleja de las sanciones, que me dice que yo debo indicar el término en el cual el trabajador debe manifestarse a los motivos del proceso. Y ese término es lo que normalmente conocíamos como la diligencia de descargos. Le doy las pruebas y le digo, vamos a descargos para que usted me dé su versión de los hechos, sus descargos literalmente, o me presente las evidencias que, digamos, desvirtúen mi posición frente a la conducta disciplinaria que estoy discutiendo. Y la ley me dice que ese término no puede ser inferior a 5 días. Entonces, aquellos procesos disciplinarios que se hacían rápido y uno decía, cito hoy para mañana, ya no se va a poder hacer para un proceso disciplinario que busque una sanción. Va a quedar por lo menos 5 días para que el trabajador se prepare y plantee, digamos, su correcta defensa. Insisto, esto es solamente aplicable a sanciones disciplinarias y forma parte de una investigación. Este término no podrá ser inferior a 5 días, entonces, digamos, la preparación nuestra como empleadores va a ser más importante, de más relevancia que la que estábamos utilizando. Y la de los trabajadores, pues seguramente también lo será, porque muy probablemente tendremos trabajadores que busquen incapacidades, trabajadores que presenten quejas de acoso laboral si lo citan a descargos. Entonces, habrá que reglamentar muy bien el proceso a nivel interno para dejar constancia de la presentación de las evidencias y la citación a descargos y poder contrarrestar estas acciones como si se tratara de una retaliación del trabajador para evitar la facultad disciplinaria que tiene el empleador. Eso, digamos, lo vamos a poder modular, en mi opinión, en los reglamentos de trabajo. Creo que va a ser muy importante, y en las políticas en las cuales estructuremos eh, la, 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 la real forma de evaluar el comportamiento de nuestros trabajadores de cara a una potencial sanción disciplinaria. Eso, digamos, es lo más relevante frente a los procesos disciplinarios. En materia de horas extras no cambian los recargos. Acá hay un tema muy interesante, y es que, bueno, perdón, y para la modificación del reglamento de trabajo, acá hay unos puntos chéveres para decirles que no los puedo dejar por fuera. Tenemos 12 meses siguientes a la entrada en vigencia para la actualización del reglamento. O sea, tenemos un año una vez se promulgue la ley, una vez ya esté vigente, para hacer estos ajustes. No hay que salir corriendo a hacerlo ya. Evaluamos, revisamos y vamos haciendo esos cambios en nuestro reglamento. Tenemos 12 meses para hacerlo, no es ya mismo, nuevamente 12 meses para hacerlo. Y también estos procesos disciplinarios no aplican para las empresas del hogar y las micro y pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Para empresas micro y pequeñas de menos de 10 trabajadores, este procedimiento no les aplicará. Les aplicará uno simple, en el cual solamente tiene la obligación el empleador de escuchar al trabajador, dando garantía de derecho a la defensa y debido proceso y tomando la decisión. Entonces, eso también es importante. En materia de horas extras, esta es una buena noticia, en mi opinión, y es que se elimina el requisito de obtener el permiso ante el Ministerio del Trabajo. Ese trámite de ir a obtener la autorización de horas extras ante el Ministerio del Trabajo se elimina, ya no está dentro de las actividades de las empresas. Es muy bueno porque es un desgaste, porque a veces se demoraban mucho, el Ministerio del Trabajo autorizando las horas extras, y uno pues sigue teniendo la necesidad de trabajar en tiempo suplementario y no lo puede hacer porque no sabe si está incumpliendo o no incumpliendo. Mejor dicho, un berenjenal tremendo. Eso se elimina, y lo único que nos pide en este sentido el legislador es cumplir con la norma.
¿Qué significa eso? Tener una relación de horas extras con detalle, cuándo se trabajaron horas extras, cuándo se pagan, cómo es la forma en la que se pagan, eh, y por supuesto cuidar que no se supere y no se exceda al máximo legal, que es de 2 horas al día y 12 horas a la semana. 2 horas al día, 12 horas a la semana es el máximo legal y no se deben exceder esas horas extras. No tengo la necesidad de ir a pedir permiso, pero sí la necesidad de cumplir la ley. Esto parece obvio. Y lo que dice el ministerio es, mire, si yo me doy cuenta que usted incumplió con el pago y con sus obligaciones, yo lo voy a sancionar. La primera sanción que le pongo es que usted va a tener 6 meses la prohibición de trabajar en tiempo suplementario de horas extras. Esa es la primera prohibición que voy a dejar. Sin perjuicio de las otras, que son las de plata, digamos las que pudiera poner el ministerio sanciones económicas, que van de 1 a 5.000 salarios mínimos. Eh, pero digamos, la más importante es, me prohibirían trabajar en horas extras. Es básicamente la confianza que me da el legislador, debo saberla cuidar para que no se presente un inconveniente en el futuro y que me impidan trabajar horas extras. Eso es, digamos, lo mayor relevancia. Publicación del reglamento, a mí esto me generaba mucha ilusión y yo siempre iba muy por la tarea de poder suplir la publicación del reglamento con un mecanismo virtual. Si yo tengo la capacidad de darle a todos mis trabajadores un acceso a un escenario virtual, yo diría, pudiera publicar mi reglamento en esos medios virtuales y no tener que hacerlo en físico. Eso fue parte del debate y al final, en mi opinión, salió mal, salió muy mal, porque lo que dicen es, no, todavía usted tiene que hacer la publicación en físico, en 2 copias legibles, colgaditas y firmadas, que es como lo tenemos a hoy, pero además hágalo virtual. O sea, no es ya solamente el físico, sino también hágalo virtual, entréguelo en la intranet o mándelo por correo o en la página de la empresa. También, o sea, no es solamente, entonces en mi opinión nos crearon una obligación más. Eh, ¿Qué ocurre acá? Que cuando yo tengo, digamos, cumplo con la publicación en 2 lugares visibles, pero tengo eh, diferentes lugares de trabajo separados, yo podría tener el reglamento colgado en uno de solo de esos lugares y luego suplir ese de los demás lugares de trabajo con la publicación virtual, ¿no? Eso es positivo, comillas. Yo quería que se hubiera quedado solo virtual en aquellos casos en los que se pudiera, o que la virtual supliera de manera absoluta la física. Si alguien no lo puede hacer virtual, pues lo podrá hacer físico, pero así no quedó, insisto, no se dejen llevar por mi opinión, así no quedó, quedó en 2 lugares visibles, colgadito y adicionalmente virtual. Eso es en lo que estamos en este momento con reglamento de trabajo. Acá está, perdón, que ya lo estaba viendo. Permisos, se crearon nuevos permisos. Esta parte es bien importante, digamos, voy a pasar rápido para respetar el tiempo, pero citas médicas de urgencia o con especialistas programados, sobre todo se involucró aquellas de diagnóstico y cuidado de la endometriosis, que era una discusión que venía desde la representante María Fernanda Carrascal. También, digamos, hay una necesidad de dar ese permiso y actividades escolares cuando así sea requerido por la institución académica. Eso es, digamos, de lo más relevante. Estos permisos ya se van a tener que entregar, no van a poder omitirse por parte del empleador. También en este punto se define un poquitico con mayor claridad lo que es eh, la grave calamidad doméstica. La grave calamidad doméstica siempre decíamos que es, no sé, cualquier cosa es una grave calamidad doméstica. Un guayabo era una calamidad doméstica tremenda. Ahora no, ahora se entiende como todo suceso personal, familiar hasta el 3er grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, caso fortuito o fuerza mayor, y me encanta porque nos ponen un apellido y dice cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Esa grave calamidad doméstica tiene que generarle un impedimento al trabajador para que pueda desarrollar sus actividades. Esa digamos, es muy importante para efectos de los permisos. Otro permiso interesante es que se puede acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses si usa como medio de transporte la bicicleta para llegar y salir del trabajo.
No es obligatorio, digamos, es la parte de podrán acordar con el empleador. A mí me encantan estos podrán acordar porque como no es obligatorio, es como que le dice el trabajador, usted podrá darle permisos adicionales a sus trabajadores. Pues obvio, si quiero le doy 2, 3, 4, eso depende de lo que yo quiera. Digamos, el podrá acordar siempre está ligado a mi voluntad y mi voluntad no me la vas a poder modificar salvo que me lo ordenes. Y la ley no te lo ordena. Entonces, digamos que ahí es como un saludo a la bandera. Eh, Hay unas obligaciones especiales adicionales que se crean. Una de esas es la vinculación de trabajadores con discapacidad. Empresas que tengan más, voy a arrancar por la partecita de abajo. Hay una obligación de contratar 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Usted empieza a sumar y si tiene 200 trabajadores, tiene que tener por lo menos 4 trabajadores con discapacidad vinculados. Y esas discapacidades tienen que estar debidamente descritas digamos, reportadas. Esa obligación existe. Si su empresa tiene más de 500 trabajadores, es una persona por cada 100 adicionales a los que ya debería haber tenido, ¿no? Y también se crea una obligación de reporte al Ministerio del Trabajo de esos contratos. O sea, yo como empleador tengo 15 días para reportar al Ministerio del Trabajo estos contratos de trabajo. Tengo que presentar un reporte eh, formal de dónde está, digamos, ubicado mi trabajador, tiene una discapacidad con su certificación y el Ministerio del Trabajo pues tendrá que crear un sistema para recibir esta información. No me atrevo a decir cómo lo vayan a hacer, pero digamos, ese es el escenario en el que está planteado. Una obligación de reporte va a estar vigente. ¿Cuál más tengo acá? Antes de esa, que había otra que les quería contar. Eh, no, era esa la que les quería contar sobre el tema de reporte. Listo. En cesantías, esta me pareció bien interesante porque si yo logro demostrar que le pagué directamente al trabajador, no procede la sanción moratoria por no consignación de cesantías. Acá hay otro mito que yo creo que se va a derrumbar. Tengo colegas que me dicen que no, pero yo creo que sí. Y es, acuérdense ese mito del que paga mal, paga 2 veces en laboral. Era el de las cesantías. Si yo le daba las cesantías al trabajador a través de transferencia electrónica, en efectivo, se las pagaba directamente como fuera y no en el fondo de cesantías, para efectos legales es como si no hubiera pagado. Pagó mal, entonces le paga 2 veces. Lo que usted le dio se lo regaló, muy querido usted, pero tenía que ir igual a consignarle las cesantías al fondo. Entonces lo que, digamos, se pretende con este nuevo artículo, esta nueva regulación, es que si yo demuestro que hubo un pago directo al trabajador de las cesantías, así no se haya hecho a través del fondo, no va a existir esta sanción. Eh, hay un paréntesis que nos da la misma ley, comillas paréntesis, es que salvo que se demuestre que no hubo libertad en el acuerdo, o sea, que yo forcé al trabajador a no recibir las cesantías en el fondo, sino que le dije, se las quiero dar en dinero en efectivo, recíbamelas, y el trabajador me diga, no, yo quiero que estén en el fondo, y le diga, no, no friegue la vida, tenga aquí su plata, aquí están sus cesantías. Estoy simulando un escenario en el cual pudiera haber permeado la libertad de un trabajador para pagarle las cesantías, o que no se usa para los fines legales, lo que me traslada a mí la obligación de control de las cesantías. Acuérdense que son para compra de vivienda, mejora de vivienda, educación, y ya, pero no, digamos, no es para vacaciones, no es para pagar deudas, no es para comprar regalos en diciembre, sino que tiene unos fines específicos. Si yo no cumplo los fines específicos de las cesantías, también se puede entender que no las pagué de forma correcta y ahí yo tengo que tener un control que documentalmente, digamos, lo puedo dejar eh, bien organizado. Se acaba la obligación de aportar a fondos de cesantías, la ley dice que no, sigue siendo obligatorio que usted aporte cesantías. Mi opinión personal es que sí se acaba, o sea, no estoy obligado a pagarlo a través del fondo. No puedo forzar al trabajador a recibirlo de una manera distinta, pero sí, digamos, se empieza a ponérsele fin a esa obligación de hacer el pago de las cesantías a través del fondo, lo cual es muy interesante por todo el componente, digamos que sabemos, político que existe entre gobierno y quienes manejan estos fondos de pensiones y cesantías y los recursos de los trabajadores. Pero en mi opinión es bueno, o sea, yo creo que a veces uno pudiendo pagar las cesantías directas
pues soluciona muchos de los trámites administrativos. Dependerá de cada empresa, pero es algo positivo. Plataformas digitales de reparto, va a haber acceso a la seguridad social sin necesidad de que exista un contrato de trabajo, se crean dos variables. Esto, digamos, para efectos informativos, creo que las empresas que se dediquen a temas de plataformas digitales de reparto y delivery tienen que tener un análisis mucho más detallado de la ley, pero acá lo voy a dar simplemente a título informativo. Hay dos condiciones, dos tipos de trabajadores, el dependiente y el independiente. Y aún así el independiente va a tener un apoyo por parte del contratante, así no sea trabajador, de pagarle el 60% de los aportes a salud y a pensiones, el 40% lo asumirá el independiente trabajador de plataformas digitales de reparto y la ARL va por cuenta del contratante. Es bueno, digamos, en ese sentido. Va a diseñarse un pago parcial de aportes al sistema de seguridad social para microempresas y trabajadores del hogar. El pago parcial que ya existe, digamos, son unos porcentajes proporcionales según el número de días que trabajen en el mes. Entonces se fijará por semanas. Para eso hay que hacer los ajustes a la pila para que se emplee a microempresas y a trabajadores del hogar. En empresas de servicios temporales, este era otro mito que había. En empresas de servicios temporales siempre nos decían, se van a acabar las empresas de servicios temporales, no va a haber más ESTs. Eso lo vi bien interesante y no se acabó. Digamos, sigue vigente. Para mí es muy positivo. Se restringe el uso a fines legalmente permitidos. En mi opinión ya estaba, pero digamos, se reitera. Eh, Se limita la prórroga, que es algo interesante, y es cuando yo ya cumpla con alguna de las causales. Acuérdense que las causales es para atender trabajos accidentales o transitorios, licencias, incapacidades o vacaciones, y para atender picos de servicio o prestación de servicio en temas particulares. Cuando se acabe alguna de esas, yo ya no voy a poderlo prorrogar. Entonces va a ser mucho más estricto. Y el efecto es que la usuaria se entiende inmediatamente como la empleadora, previa decisión judicial, por supuesto, de ese trabajador. Pero ya la ley me está guiando a los jueces. Si no se cumplió con lo que establecía la reglamentación o la ley sobre empresas de servicios temporales, pues habrá una migración inmediata a una relación laboral en que la empresa usuaria, aquella que recibe el servicio de los trabajadores en misión y de la empresa de servicios temporales, pues será entendida como la empleadora real. Y también se le podrá revocar la licencia a la empresa de servicios temporales. Esto, digamos, para empresas de servicios temporales. Contratista, esto lo quise poner acá porque es otro mito que se derrumbó de lo que era el inicial proyecto de reforma. En el inicial proyecto de reforma sí se quería acabar. Ahora mismo no cambia, digamos, no hay ningún cambio en los contratistas independientes, sigue existiendo la tercerización, no va a haber ningún inconveniente. Esta es bien divertida, los entornos laborales flexibles. Se promueve y se permite el ingreso de animales de compañía para una asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico siempre que exista una certificación de la necesidad. Dice específicamente para perros y gatos, o sea, vamos a poder asistir al trabajo si tengo perros y gatos de asistencia emocional. Es chévere, digamos, es muy bacano, es algo muy bonito, pero muy complejo de manejar. O sea, pongámonos en la posición de si es difícil cuidar eh, el ambiente de trabajo, promover conductas sanas en materia de acoso laboral, la cero tolerancia, ahora es con animales, o sea, y los animales tienen un instinto, digamos, puede haber agresividad, puede haber violencia, eh, mil vainas. Y yo tengo que además diseñar, y para eso el Ministerio del Trabajo también se da 12 meses, mecanismos para el cuidado del ambiente de trabajo y de los mismos animales en lugar de trabajo. No sé, a mí esta me parece más allá divertida, muy compleja. Me llama mucho la atención porque voy a poder venir todos los días con mi perro o gato de apoyo emocional, lo cual es bueno, pero si eso se vuelve masivo, pues significa que inmediatamente voy a estar, digamos, atado a una necesidad de cubrimiento de espacios de trabajo, ¿no? Eso es supremamente eh, relevante para el futuro de las nuevas generaciones. Seguramente habrá muchos más perros de asistencia emocional, pero va a generar un reto grande para los empleadores. Se crea el programa Crea Empleo, lo que les decía al principio, va a haber unos programas, digamos, dirigidos al fomento de la actividad laboral, va a haber un beneficio del 25% del salario mínimo,
hasta por 6 meses por cada puesto nuevo de trabajo dedicado a mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. Esto siempre que la tasa de desempleo en Colombia sea superior al promedio de desempleo en la OCDE, en los países de la OCDE. O sea, no es inmediatamente, tiene su condicionante. Como les decía, también tiene unos condicionantes de disponibilidad presupuestal. Se crea el régimen simple laboral, es un mecanismo para el pago de cesantías e intereses de cesantías mensualizado y no anualizado. Esto es bueno. Digamos, yo puedo en el mismo fondo de cesantías mensualmente ir depositando ese 8.33%, que es el equivalente a las cesantías, para que no tenga yo que sacar el golpe inmediato o un solo golpe, mejor dicho, por allá en febrero o en enero del año cuando me he gastado toda la plata, sino que puedo hacerlo con una provisión mensual e irla depositando inmediatamente en el fondo de cesantías. Eso puede tener un impacto sobre los intereses, porque los intereses es el 1% de las cesantías, entonces yo a cada pago que voy haciendo el 8.33 le puedo ir agregando el 1% para tenerlo, digamos, causado, y eso puede ser beneficioso, hay que sacar los números. Tengo un colega con el que estuve en una charla hace 2 días que decía que iba a representar un ahorro importante para las nóminas. Yo tengo un par de duditas sobre la materialidad real de eso, pero creo que finalmente sí es muy positivo que se pueda hacer ese pago de cesantías e intereses mensualizado y no anualizado. Acá es importante que todos lo sepan, hay unas maniobras de elusión que ya se están previendo y es, como hay muchos beneficios para micro, pequeñas empresas y algunos sectores especiales, eh, se prohíbe, digamos, que yo para obtener esos beneficios empiece a crear micro y pequeñas empresas o que todas las mías sean micro y pequeñas empresas, y eso generaría una especie de indemnización moratoria. Acuérdense que la indemnización moratoria es un día de salario por cada día de demora en el pago. Aquí sería un día de salario por cada día en el que persista, digamos, la infracción al trabajador, y se le pagaría al trabajador directo que no vea, digamos, sus beneficios, hagan de cuenta en los disciplinarios. Una micro pequeña empresa no se le aplica el disciplinario si le terminaron el contrato y demuestra que hay una ilusión, no solamente pudiera pelear un reintegro, sino también esa indemnización moratoria. Hay un programa de primer y último empleo, se crean incentivos dentro de los primeros 6 meses posteriores a la vigencia de la ley para el primer y el último empleo. Jóvenes recién graduados y mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años. Se van a crear incentivos. ¿Cuáles? No se sabe. Dice, se crearán incentivos. El gobierno reglamentará. También va a haber un contrato nuevo para las artes y las culturas. Lo pongo porque lo establece la ley, pero no cambia nada. Digamos, voy a poder tener en las diferentes fases del proceso artístico las duraciones de los contratos. Si no lo defino de forma correcta, va a ser indefinido, pero no puedo vulnerar los escenarios de término fijo. Entonces, digamos, tengo que acotar cada una de las actividades para las cuales estoy vinculando. Creo que se asimila más a una obra y labor. Eh, no vi nada novedoso distinto que diga que creas el nuevo contrato para trabajadores de las artes y las culturas. Revisándolo, no vi un nuevo contrato, pero digamos está, seguramente no lo entendí bien. Yo creo haberlo hecho, pero seguiré estudiando para ver si hay algo realmente que le aporte este contrato. En mi opinión, no cambia realmente mayor cosa. Creo que él podría dar flexibilidad, creo que pudiéramos tener un escenario en artes y culturas en las cuales puedo diseñar las diferentes fases de mi actividad artística o de producción para los que estén en las actividades de producción audiovisual o de televisión, y en esas actividades puedo ir definiendo el tipo de contrato de trabajo por obra y labor acotado a esa actividad. Entonces, no cambia lo que podía hacer ya con obra y labor, pero ahorita pues lo bautizaríamos de una forma distinta. Acá hay unos artículos contradictorios, el 46 y el 47 de la ley, porque hace referencia a jornadas flexibles de responsabilidades con familiares al cuidado, trabajadores que tengan responsabilidades de familiares y cuidado, incluye personas mayores, hijos e hijas menores de edad, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, crónicas, graves y o terminales. El trabajador debe pedirlo a su empleador y el empleador tiene 15 días hábiles para responder a la solicitud. Y eso significa flexibilidad en jornadas y formas de alternativas de trabajo, trabajo remoto, teletrabajo, cualquiera que pudiera ayudar a un trabajador que tenga esa situación y que la pueda demostrar
en la solicitud tiene que demostrar realmente por qué está haciendo esta solicitud de una jornada flexible con una responsabilidad adicional. Porque hay contradicción, porque el 46 dice esto y el 47 dice que es una obligación para las personas con discapacidad. Pero en el 46 se habla de discapacidad. Entonces estoy esperando que ya salió el informe de conciliación, que lo hayan conciliado y lo hayan unificado. Eso, digamos, no debería tener mayores inconvenientes. En teletrabajo algo novedoso es que se crea el teletrabajo transnacional, el temporal o el emergente, que es básicamente cuando hay una urgencia, pero hago énfasis en el transnacional y es que voy a poder tener trabajadores prestando servicios por fuera del país. Eh, Tengo que garantizar que le doy unos servicios de salud para origen común y riesgos laborales, porque acuérdense que nuestro sistema de seguridad social es territorial. Entonces, si yo estoy por fuera del país prestando servicios, pues yo no puedo ir a una EPS en Perú, porque no hay una EPS mía en Perú. Igual, mi ARL tampoco está en Perú. Ahí sí tengo un cubrimiento de 120 días por un seguro médico que tiene en particular las ARLs, pero hagan de cuenta que me enfermé, me dio una gripa, entonces voy a la EPS con mi afiliación, pues obviamente en Perú, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos me van a decir, no sé cuál es, no sé qué significa EPS. Entonces, pues probablemente no me atiendan. Entonces, ese era el mayor reto, ¿no? O sea, si usted se enferma, ¿qué va a pasar? Porque además esa sigue siendo una responsabilidad del empleador. Cubrir las contingencias de salud, invalidez, vejez y muerte y salud por enfermedad de origen común. Entonces, pues la ley me dice, pues contrátele un seguro en el que usted cubra eso y así ya puede tener a la persona por fuera. En mi opinión ya se podía, pero ahorita se formaliza, entonces, pues me parece muy interesante. ¿Dónde está el reto? En la legislación del país destino, porque ahí puede haber riesgos de establecimiento permanente fiscal, puede haber riesgos de aplicación territorial de una norma laboral. Entonces, si yo estoy prestando servicios en Chile y la norma chilena es más favorable para mí que la colombiana, pues yo podría decir, pues aplíqueme la norma chilena y si la constitución chilena dice que hay un principio de aplicación territorial, pues yo me cobijaría por ese. Entonces ahí es donde hay unas disparidades en los que, por más que yo quiera decir que soy muy novedoso y dar aplicación al teletrabajo transnacional, pues yo no tengo la capacidad todavía de invadir ordenamientos jurídicos ajenos al mío. Entonces, es un saludo a la bandera en el sentido que si hay una contingencia en el país destino, pues esa contingencia no se cura por la ley colombiana, se curará por la ley del país destino y por la forma en la que se haya ejecutado la relación laboral, que, digamos, tiene que estar reglamentada previamente por las partes. Eso también en los casos en los que ha ocurrido con muchos de nuestros clientes, pues ya lo hemos subsanado. Este ya lo vimos, entonces no lo voy a repetir. Acá un resumen de lo que no hubo cambio en indemnizaciones. Esto es muy importante porque muchas personas estaban pensando que se iban a incrementar las indemnizaciones. No cambian las indemnizaciones legales, siguen siendo las mismas. No existe una regulación sobre fueros de protección laboral. Era el artículo 9 del texto que salía de la Comisión Cuarta. Se derogó desafortunadamente porque los aclaraba, dejaba unos punticos muy chéveres para efectos de los fueros y lo quitaron. En la Cámara de Representantes lo habían aprobado, en el Senado, en la plenaria lo derrumbaron, nos ganaron en eso. Lo que ya les dije, no se elimina la tercerización, no hay una regulación adicional, no hay una inexistencia en la regulación en temas colectivos, sigue vigente el contrato sindical, no se metieron con esos temas porque eran los más polémicos, y también se acaba la estabilidad laboral absoluta, sigue existiendo el contrato término fijo que fue algo de lo que les dije. Eh, digamos, con eso pongo fin a, estas, a esta exposición. Voy a pasar muy rápido porque me estoy volando 10 minutos del tiempo que les había pedido o al que les habíamos invitado para ver las preguntas muy volando acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Me avisan y aquí vamos a ver las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Ya le respondí la del contrato de aprendizaje. ¿Desde cuándo aplicaría este cambio? Desde la vigencia. ¿Cómo pasan a ser trabajadores? ¿Eso puede afectar también la cuota de aprendices? No, la cuota de aprendices, digamos, se define por ley, no cambia por el número de trabajadores, pero por eso los aprendices seguirán siendo aprendices. Lo que pasa es que van a tener un contrato de trabajador. Si no, se volvería un ciclo repetitivo, pero es una muy buena pregunta.
Por supuesto, porque ahora quienes aleguen que en la medida en la que voy sumando aprendices, pues voy sumando más probabilidades de contratar otros aprendices. Eh, Acuerdos de práctica son distintos, digamos, los acuerdos de práctica son distintos a los contratos de aprendices, recuerden. Sin embargo, siguen vigentes. Yo puedo tener contratos de aprendices con universidades, puedo tenerlo también, ahí debo pagar un salario mínimo como mínimo, pero es distinto al convenio de práctica. Acuérdense que el convenio de práctica es aquel en el cual el trabajador, el estudiante está desarrollando una actividad académica en un espacio profesional y entonces la evaluación tiene que ser conjunta, tiene una reglamentación distinta. Natalia me pregunta que qué sería mejor para las empresas, contratar o monetizar. Es una gran pregunta. Hay muchas variables involucradas. Yo siempre voy a creer que tener contratada a una persona que haga alguna actividad que yo le estoy pagando es mejor que pagar y ya. Pero habrá casos en los que monetizar sea una mejor opción, dependiendo del riesgo al que yo me exponga por lo que les explicaba. Entonces, creo que vale la pena, Natalia, que si tienes esa duda la conversemos individualmente. Eh, La jornada del 4x3, y acá me pregunta José, y el contrato por horas no pasó, no prosperó. Eso era un tema bien interesante, en mi opinión. La jornada de 4 días a la semana era chévere. Digamos, quedan todos los demás tipos de jornadas aplicables, pero ese esquema propuesto en la Comisión Cuarta no prosperó. Eh, ¿Qué más? Otra pregunta tengo acá. Servicios temporales, ya les dije, no ocurrió nada. Tenemos un colaborador con un contrato a término fijo que ya superó los 4 años. ¿Debemos de liquidar ese contrato y luego iniciar el contrato a término indefinido? ¿Cómo sería la transición? No, esta pregunta me la hace Leandro. En este caso, no hay que terminar el contrato sigue vigente y los 4 años arrancan desde la vigencia de la ley. Entonces, comillas, y por favor entiéndanmelo de la mejor manera, eh, te ganas 4 años más en el fijo. Si quieres cambiarlo a indefinido, puedes hacerlo, pero te ganas 4 años más porque ese máximo es a partir de la vigencia de la ley. Eso es importante. Liliana Urquijo me pregunta de los contratos escolares, no cambian, ese es un contrato especial que no fue objeto de la modificación, entonces en ese caso, y por eso siempre es muy importante que quede claro que es un contrato por periodo escolar. No hay proceso más complejo para despidos sin justa causa. No, sin justa causa sigue siendo lo mismo. Una notificación, no hay ningún cambio. Cuando se vaya a imponer una sanción, sí. Y creo, y esto es el efecto, yo pienso, final de este escenario, es que vamos a tener procedimiento para aplicar una sanción disciplinaria y procedimiento para terminar el contrato con justa causa. Y nos va a llevar a un escenario en el cual vamos a entender o por lo menos a pensar que estamos ante eh, un, una doble vara de medir una situación o un prejuzgamiento por parte del empleador. Porque si yo tengo los dos procesos y en vez de llevarlo por el de la aplicación de la sanción, me lo llevo por el de determinación con justa causa, un trabajador podría decirme que yo ya lo tenía despedido antes de iniciar el proceso. Entonces creo que ahí tiene una filigrana interesante por manejar, creo que lo vamos a poder hacer, pero el reto, digamos, estará en la forma en la que yo lo diseñe en mi reglamento y en mis políticas. Eh, ¿Cuál sería la forma de terminar un contrato con justa causa? Eso es justamente lo que estoy diciendo, digamos. Sin necesidad de eso, una de acuerdo el principio de la flagrancia lo hacemos de manera inmediata. Eliminaron el requisito para despedir a más del 5% de la nómina. No, eso no cambia. Ese no era el requisito, digamos, si quieren lo podemos ver luego. A partir de 10 trabajadores
Los últimos 6 meses se mide el 30% y va en un orden decreciente, pero ese requisito no cambia, digamos, ese procedimiento sigue vigente. María Cristina hace una gran pregunta. ¿Las personas con discapacidad que se deban contratar obligatoriamente ingresan con estabilidad reforzada en función de su discapacidad? No, no, y este es un punto, digamos, de discusión interesante porque yo lo que debo hacer es dejar constancia, y por eso lo registro ante el ministerio, de cuál es la vinculación que estoy haciendo y dejar constancia, pues, que no hay un escenario de discriminación al ingreso. Pues, al no existir una discriminación al ingreso, no debería existir una discriminación a la eventual salida. Lo que ocurre es que sí tengo que tener una justificación para la terminación del contrato, ya sea término fijo, ya sea por obra y labor, o sea un indefinido en el cual pues estoy desarrollando un proceso de terminación con justa causa, por ejemplo, o una terminación por mutuo acuerdo. Eh, Sobre el reglamento, ¿cómo se hace con las empresas que trabajamos 100% remoto? La oficina solo vamos en ocasiones muy puntuales. Natalia Sánchez, gran pregunta, pero como sí tienes una oficina, debes tenerlo colgadito, firmadito, en la oficina y adicionalmente virtual. No, quisiera darte una respuesta distinta, pero esa es la que ocurre. Luz Valencia me pregunta si la empresa puede solicitar evidencia a los empleados para los permisos. Sí, deben estar debidamente sustentados. ¿Qué se considera una cita de urgencia? Una cita de urgencia médica, familiar o personal, digamos, estará debidamente acreditada por el trabajador y en este caso por el médico que lo atendió. ¿Qué pasa si no se cumple con la obligación de contratación de personas discapacitadas? Eh, Podrá haber una investigación por parte del ministerio porque va a ser una obligación de orden legal, y por supuesto establecer las sanciones que correspondan. Eh, Camila Muñoz, es el mismo texto que salió del Senado, muchas gracias. Sí, era lo que estábamos pensando, es tal cual el texto que estamos hablando, ese es el texto que estamos discutiendo. Eh, de las cesantías anticipadas, José, fue lo que expliqué, no es que sean anticipadas, sino que puedo mensualizarlas e irlas pagando. Eh, Voy a compartir las diapositivas, claro, Lina, vamos a enviarlas. Y creo que las demás preguntas están todos por la misma ruta. Faltando 10 minutos para las 10 de la mañana, les agradezco mucho por la presencia y participación en este jueves Gómez Pinzón. Creo que vamos a tener muchos eventos de este tipo en los que conversaremos con un tricito de fase crítica que me gusta darle. Por favor, no me juzguen los que no les guste mi opinión. Trato de hacerla de manera muy respetuosa y muy objetiva, eh, porque pues la mayoría que están acá son clientes de la firma, son clientes míos, son clientes de mi equipo, y los que no lo son, pues los invito a que lo sean. Eso me daría mucha más felicidad de la que tengo por ver los gestos de aprobación de esta charla. Muy interesante la participación de todos, por supuesto las preguntas. Les enviaremos unas memorias, por supuesto, y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto las pueden tramitar directamente conmigo, al correo nuestro. Mi correo es mmontealegre@gomezpinzon.com para los que no lo tengan. Eh, y quedamos en contacto. Sigamos afrontando la situación del país con toda la entereza, las ganas y la fortaleza que nos ha caracterizado como país, porque eh, se puede seguir adelante y tenemos que luchar por nuestro país, por nuestras instituciones, por nuestros trabajadores y sobre todo por nuestras empresas.